vámonos a una pausa. Sí. O continuamos con Antonio. Vamos a tocar un tema con Antonio. ¿De qué vamos a hablar hoy, Antonio? Antonio siempre trae por aquí del cortisol. Vamos a hablar del cortisol, que como tú sabes es la hormona del estrés, que se ha vuelto tendencia en redes sociales, donde pues influencers, etcétera, aseguran que niveles altos explican síntomas como despertarse a las 3, rostro hinchado, grasa abdominal, y promueven dietas, suplementos, rutinas, etcétera, ¿no? Sí, pero todo el mundo es experto ahora. Todo el mundo sí, es lo que tienen las redes sociales, ¿no? Sin embargo, especialistas médicos advierten que es poco probable que la mayoría de las personas tengan un exceso crónico de cortisol que requiera tratamientos especiales. El cortisol cumple funciones esenciales en el organismo y no debe demonizarse. La recomendación profesional es clara: no seguir modas ni autodiagnosticarse. Bueno, ¿qué es lo que yo creo aquí? Échame el cuento. Ahora vamos a hablar al dominicano en español. Vamos a entrar ahí. Sí que hay una pandemia de estrés crónico. Eso es una realidad y yo la veo constantemente en consulta. No es... O sea, otra cosa es que esto se utilice en redes sociales y se le dé un discurso, como siempre, para hacer clips virales. A mí me parece que todos los médicos le echan la culpa al estrés para no dar un diagnóstico real. Bueno, el estrés, claro, depende de cómo se aborde, pero el estrés está detrás de muchísimos problemas. Ahora bien, ¿el cortisol es el problema? No tiene por qué. O sea, el cortisol es una hormona que tiene que estar elevada por la mañana y que tiene que estar bajita por la noche. El cortisol es lo que nos activa y nos despierta, lo que nos da también energía para... Por ejemplo, tú puedes tener... mi cortisol está al revés. Pero puede ser, claro. De hecho, tú pasas por distintas fases. Por ejemplo, el de mi hermano es europeo. Es europeo, pues está... de noche fuego, de día dormir. O sea, el problema no es que el cortisol esté alto a secas. El problema es que el cortisol esté alto de noche, porque no vas a poder dormir. El problema es que tú hayas abusado tanto de ese mecanismo del estrés que tu cortisol ya esté siempre bajo, porque el cortisol requiere de una serie de mecanismos para que el cuerpo lo produzca. Entonces, si tú abusas de esos mecanismos, porque el cuerpo está preparado para tener picos de estrés. Es lo mismo que el caso de la gacela que escapa del león. Yo tengo, una gacela ve que le viene un depredador, tiene un pico de cortisol que le hace ser más rápido, que estar más atenta, etcétera. Y cuando ha escapado del depredador, se pone a comer hierba tranquilamente, ¿no? Entonces ese cortisol vuelve a bajar. Ahora, cuando nosotros estamos pendientes todo el rato de notificaciones, de que no he mandado el correo, de que tengo mucho trabajo, he discutido con mi pareja, con mis hijos, no sé qué. La falta de dinero. La falta de dinero. Ay, eso me pone a mí. Eso es el problema es que el cortisol no baja. Entonces, cuando el cortisol no baja, tú empiezas a no dormir, puedes tener algunos de estos síntomas que hablan, ¿no? Efectivamente, puedes retener líquido, no puedes rebajar, eso lo hemos hablado alguna vez aquí, no vas a rebajar con un cortisol elevado, porque bloquea la quema de grasa. O sea, y además, el cortisol, por cómo funciona con una serie de receptores que tenemos, sobre todo en la grasa de la parte del abdomen, se acumula más fácilmente en el abdomen. Esa gente que hace dieta, entrena, no sé qué, y no consigue rebajar... Que lo ve igualito de marrano, gorda, No, que no consigue rebajar lo que dicen aquí, la pancita del abdomen debajo. Eso es cortisol. Eso es cortisol. Eso es cortisol. Eso es cortisol. Pero tú duermes tarde. Sí, y me levanto temprano. A las 6 estás arando ya. Claro. No, y como decimos, el problema no es el cortisol. El cortisol es una hormona necesaria, fundamental, que cumple una serie de funciones. El problema es que tú desregules cómo debería los niveles, funcionar. Claro. O sea, que decimos... tan malo es tener el cortisol elevado de noche como tener el cortisol bajo por la mañana. Hay mucha gente que tiene ese síndrome de fatiga crónica que se hace una analítica y le dicen, no, aquí todo sale normal, pero siente que no tiene energía, que todo le pesa, que le duele el cuerpo. Eso suele venir asociado también cortisol es medible en analítica. Yo me tiro un Enricura con el café. Pero dale para allá. Si yo voy al médico, ¿a qué especialista voy por el tema del cortisol? Pues mira, buena pregunta. Eso yo un médico internista, un médico, ¿qué? No tengo ni idea de ¿quién lo trae? ¿Qué especialista? Si hay un especialista como tal que lo trae. Quizá el endocrino. El endocrino. No sabría decirte si hay algo Debería específico. ser.
Pero yo no sabía en redes yo no sociales yo he sabía visto que se medía el cortisol, yo no sabía. Por eso le pregunté si Sí, eso era claro. medible. Tú- y y en fíjate que redes en sociales uno sangre- ve, mi amor, muchísima gente que se creen profesionales de la salud ya, porque aquí todo el que levanta 2 pesas es profesional ¿Como de quién? la Ese salud. cuento. No, en redes sociales, mi amor, muchísimo influencer. Cualquiera de esos Giovanni que andan por ahí. Muchísimo influencer. Que viven enfermos y no les dando consejos de salud. ¿Cómo aconsejarías a la gente a tratar esto para mantenerse regulado en todos los sentidos? Bueno, pues evidentemente tú te puedes hacer, por ejemplo, el cortisol medido en sangre no es la prueba más precisa. El más preciso es el cortisol en saliva. O sea, tú te puedes medir muy bien y además lo ideal, por lo Vaya. menos. O sea, muchas veces yo trabajo, por ejemplo, con el cortisol en sangre, porque te da una medida unida a la consulta que tú haces con la persona que te da una serie de datos, ¿no? Pero, y porque es muy caro, entonces, si no hay un problema muy relacionado con el estrés, por ejemplo, yo de primeras no pido un cortisol en saliva. Pero tú con el Pero cortisol. como un cortisol en saliva, como un hisopo. Una prueba, ¿no? Sí, una prueba en saliva para donde se ve la O sea, hormona. hay unos Escupir, escupen ajá, algo en Sí, claro. escupes, Sí, ajá. claro, eso es. Qué asco. Eso es. Y Pero si puede- te analiza el número 2, no te Bueno, Una pregunta, yo no ¿cómo sé. identificamos cuando el cortisol está muy alto? Es verdad. no puedes dormir, tienes esa sensación de ansiedad constante, Ay, yo. te Estamos jodidos todito. necesitas, por No, ejemplo, no, muy relacionado Vamos a también, estar claros. El club del no, porque lo está cortisol. llevando el diablo. por ejemplo, que llegas a casa y necesitas algo externo para desconectar. Obvio. Por ejemplo, el cortisol, maricón está mal. si tú no eres capaz de regular tu sistema nervioso, te va a pedir, hay gente que le pide un dulce sí o sí Claro. en la tarde, hay gente que le pide alcohol en la Obvio. tarde, Obvio. hay gente que le pide... Borracho siempre, hay, team borracho. hay otra gente que lo regula haciendo ejercicio. ¿no? Igual. Cuando No, tú tienes, o sea, no estoy yo. cuando tú Tampoco, tienes yo me el lanzo una cortisol, Alplax. cuando tú tienes el cortisol muy elevado, te va a costar dormir, te va a costar, o sea, vas a tener esa Todo. ansiedad, Todo eso es lo que estás diciendo. vas a tener tengo. dolores de cabeza, por ejemplo. Al final el cortisol te ayuda Se me olvida también, cuando como dulce. aumenta la presión Mala, arterial muy mala. porque está pensado para una amenaza física. Pero claro, cuando tú lo tienes constantemente elevado, te va a empezar a dar dolores de cabeza, muy relacionado también el estrés crónico con problemas intestinales. O sea, hay una serie de cosas que tú ya puedes empezar a identificar. Por ejemplo, Estamos jodidos. Pero estoy- entonces es muy importante el Hombre, es cortisol. que date cuenta que el mecanismo del estrés, que es lo que activa el cortisol, es supervivencia. O sea, no hay suplemento, no hay nada que tú puedas hacer para parar el mecanismo de supervivencia del cuerpo si tú le haces pensar constantemente que está en una situación de vida o muerte. Por eso no es lo mismo sanar el intestino, perder grasa, tal, que regular Pero el entonces, cortisol. con todo porque lo es que tú me algo- dices, Antonio, tú me estás diciendo que el ritmo de vida que llevamos actualmente es casi incompatible con un cortisol regulado, porque es que la gente Fíjate. vive ahora mismo, tú sabes, muy... El problema es que tiene que Yo haber no una... conozco una gente que tenga el cortisol bien. Tiene una... Porque tiene todo lo que me que- hablan Todo con todos Tiene esos que haber- síntomas que él dio, estamos jodidos. Tiene que haber una gestión mental detrás Problema, muy primer consciente, problema. muy consciente, porque Gestión. efectivamente tú vives una vida que no se parece a lo que fue nuestro entorno en el desarrollo como seres humanos. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos un estrés psicosocial que somos nosotros los que Nos lo creamos. quien le Nos decimos al saboteamos. cuerpo Ajá. que estamos en una situación de peligro. Porque los órganos no tienen ojos. O sea, se comunican a través de hormonas. Entonces, si tú, por ejemplo, O sea, Santiago Matías es un cortisol. por llegar tarde, Andante. tú, Santiago Matías es un cortisol. o sea, Mira, no, mira, a Omar no lo mata nadie, pero de este lado está cortisol. Y tiene el nombre de maestra, doña Cortisol Fuente. Señora Corti. Aquí estamos. Ay, Dios mío. De monja. Con nombre de monja, pero de monja ramera, ajá, violadora, ahí. de esas perversas. Sí. Y de Ajá. esas ¿Y por qué tú sepulvedas. señalas a Yoringa así? No, porque es conmigo Porque que está estamos hablando de la ¿Qué es lo que te monja. sucede aquí? Atención, Un Antonio, grupo de con el gente cortisol, frega para que, Bueno, porque tenemos que conclusión, despedir, que tenemos que traer. efectivamente, el cortisol te puede dar muchos problemas cuando está crónicamente elevado, que es algo que hay que observar y que la parte fundamental en la gestión del estrés es una parte muy mental, que es muy O necesario. sea, que la gente tiene que ir al psicólogo urgente. No, o sea, la gente tiene que ser consciente de que está activando un mecanismo pensado para sobrevivir a una amenaza física por cosas que no tiene sentido. Que yo llegue tarde a un evento Ay, yo. me hace activar el cortisol como si estuviera en una situación de peligro real, de vida o muerte. Que yo tenga muchas notificaciones en el móvil sin contestar me hace activar un mecanismo que está Me da pensado. ansiedad y mejor lo apago. Efectivamente. Y no respondo Entonces, ni uno. Tiene que haber esa gestión mental.
Bueno, con esta información, y súper importante, ¿eh? Sí. Hoy yo me enteré de muchísimas cosas con Doña Cortisol. Miren, tenemos que entregar santísimo. gracias por la sintonía a través de clave 95.9 y Megavisión Canal 2 para todo el territorio nacional. Latinos TV para Nueva York, van a ver en pantalla todas las aplicaciones. También que usted la puede descargar a través de su móvil y también por Amazon Fire, por Google TV y en Direct TV. Así que no hay excusa. Gracias por la sintonía y continúen gozando con Luisín Martín. No.